Tiempo ahora para el derecho. Hoy nos ocupamos de la globalización o mundialización, que ha generado un cambio sin precedentes en la vieja noción de soberanía estatal. Se presenta por algunos como beneficiosa sin más para los derechos humanos por su actual asociación al modelo de democracia liberal y a la economía de mercado. Sin embargo, es posible refutar esta tesis con no pocos argumentos. ¿Qué desafíos plantea la mundialización para los derechos humanos? Para dar respuesta a esta y otras cuestiones contamos con los profesores de Filosofía del Derecho de la UNED, José Luis Muñoz de Baena y Juan Antonio Gómez, que plantean una visión crítica de la mundialización. Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como se suele decir tópicamente, de plena actualidad, y que desde luego tiene muchos perfiles jurídicos y políticos. Es el tema de la globalización. Nosotros en general preferimos llamarla mundialización para evitar el extranjerismo. Y sobre todo de la mundialización concebida desde un punto de vista crítico, porque tal y como se ha vendido, si vale la expresión, este fenómeno es algo puramente neutro. Y efectivamente, si lo consideramos prima facie, pues sí, es un fenómeno neutro. Las comunicaciones se han extendido, han abarcado todo el mundo, ahora es cada vez más fácil cruzar el mundo entero y la comunicación se ha hecho más rápida que en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Esto es lo que es el dato neutro, porque es el resultado de avances tecnológicos. Muchos pensamos que además esto tiene un aspecto ideológico, es decir, que esto no es algo a lo que llevan inevitablemente los acontecimientos, sino que tiene una versión político-ideológica, de la que luego hablaremos. Hay evidentemente, esto es lo primero que es necesario plantear, una crisis de la soberanía en el mundo, de la soberanía como el poder entendido en un determinado ámbito territorial y funcional, que es lo que en su momento, en la época sobre todo de la Revolución Francesa, se asoció al Estado-Nación, un concepto que posteriormente fue siendo cada vez más juridificado, más administrativizado, si vale decirlo, para evitar los excesos a que llevó toda esta concepción de la voluntad nacional en marcha, por ejemplo, los excesos de la Revolución Francesa y del terror de 1793. Y así el concepto de soberanía se juridificó fundamentalmente por el efecto de la dogmática alemana en la segunda mitad del XIX, y sufrió, podemos decirlo así, su primera crisis contemporánea. El poder soberano se juridificó y se administrativizó. Bien, ahora estamos en una segunda crisis de la soberanía, en la cual incluso ese poder pierde la propia referencia que tenía al Estado. Vemos hoy en día, efectivamente, instituciones basadas en la cesión de soberanía, como la Unión Europea. Pero la cuestión que aquí nos importa es qué sentido tiene esa cesión de soberanía relacionada con la pertenencia de los estados llamados antes soberanos a entidades supranacionales. Si en el caso de la Unión Europea, por ejemplo, es completamente neutra, vemos que no. Está muy cercano el caso de la reforma del artículo 135 de la Constitución, en la cual se optó por un determinado modelo ideológico que tenía detrás un supuesto respaldo técnico-económico. Y esto puede parecer, como la propia mundialización, una exigencia completamente neutra de las circunstancias. Muchos pensamos que tiene además una perspectiva ideológica, en la medida en que el nuevo artículo lo que pretendía hacer era poner por delante la necesidad de ir enjugando el déficit y que no se mantuviera por encima de cierto porcentaje, a una costa de reducir drásticamente los gastos sociales, lo que efectivamente ha ocurrido. Esta es solo una prueba de hasta qué punto la cesión de soberanía por parte de los estados a entidades supranacionales se puede considerar en muchos aspectos ideológica y no una necesidad de estos tiempos actuales. Pero es que además los estados están perdiendo soberanía no solo en favor de las entidades supranacionales, como el caso de la Unión Europea, sino también, y esto me parece que es mucho más importante
y mucho más relevante desde el punto de vista ideológico y del modelo de mundialización que en la práctica se ha impuesto, en favor de empresas y de grandes grupos financieros, de grandes corporaciones, como se dice en el ámbito anglosajón, esto que ahora llamamos un tanto enigmáticamente los mercados, ¿eh? Y habría que pensar hasta qué punto no tenemos aquí una especie de neorreligión, que es, adelantémoslo ya, la neorreligión del liberalismo económico en su forma neoliberal, la neorreligión de los mercados, la neorreligión de la pérdida de la soberanía de las naciones, pero fundamentalmente en determinados aspectos, como todos aquellos que tienen que ver con la constricción de los gastos sociales, porque como luego explicará mi compañero, parece que las naciones han perdido muy poca soberanía en lo que tiene que ver con el control y la represión interna de sus propias poblaciones, algo que no paradójicamente tiene bastante que ver con esa otra soberanía que han perdido en materia de gastos sociales. Por decirlo de alguna manera, al final los mercados van imponiendo sus reglas, esas reglas hacen que cada día disminuyan más los gastos sociales y, ojo, eso sí, cuando nos encontramos con la necesidad de reprimir a la población insatisfecha, cada vez más insatisfecha por la disminución de esos gastos, entonces sí parece que el Estado sigue conservando, digámoslo así, de esta manera irónica, completamente impecable e implacable su vieja soberanía en el ámbito interno. Se puede ir ampliando la perspectiva y decir, por ejemplo, que la mundialización, con este predominio de la lógica económica y de la lógica tecnocrática, esto es lo único que se puede hacer, dicen los economistas, por tanto hay que hacerlo. Esta versión, que muchos estimamos, repito, ideológica de la mundialización, no favorece en absoluto los derechos humanos. Es decir, no ha habido, por lo tanto, una mundialización de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, por ejemplo, de los derechos económicos, sociales y culturales, que cada día están peor por la disminución del gasto del Estado en esta materia, pero también de los propios derechos civiles. Estamos viendo cada vez más, sobre todo después del fenómeno de extraño y oscuro origen del 11S, un creciente control de la población que ha llegado incluso a lo paroxístico y que además se manifiesta muchas veces en leyes específicas que se dan siempre con el pretexto de nuestra seguridad. Es decir, parece que estamos en un orden en el que todo viene marcado por una exigencia, por una necesidad que tiene que ver con la cesión de soberanía, por una parte a las entidades supranacionales que obedecen a los mercados y por otra directamente a los mercados. Y parece que esto es neutro. ¿Por qué? Pues porque está por medio otra que no dudo en denominar neorreligión, que es la de la competitividad. Lo que hay que hacer es competir cada vez más. Por eso tenemos un mundo mundial, un mundo globalizado, vamos a decir, para que no haya una redundancia. El mundo globalizado, se nos dice, nos lleva necesariamente a la competitividad. Qué casualidad que la competitividad, vamos a decirlo así, desenfrenada, universal, favorezca siempre a los mismos. Por ejemplo, favorece la deslocalización del trabajo. Una empresa decide deslocalizar su producción y se lo lleva a un país del sureste asiático, donde pagan una cantidad ínfima, porque los costes laborales, con todo y ser cada vez más bajos, siguen siendo muy bajos en Europa o en el mundo occidental. Bueno, esto no ocurre por casualidad. Esto se puede hacer así y se puede hacer de otra manera. Es cierto que cuando se busca la lógica económica y nada más que la lógica económica, la lógica de la rentabilidad, pues sí, parece que esto es lo mejor que se puede hacer. Pero quizá deberíamos cambiar los criterios. Hace poco ha circulado un informe de Oxfam, que ha producido, por cierto, mucha irritación en los sectores neoliberales, que dice que la desigualdad en el mundo ha aumentado de una manera radical, que ya creo recordar que eran 62, sí, lo compruebo, 62 personas poseen la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Ya la predicción que hizo Oxfam de que se iba en este sentido se ha visto incluso cumplida antes de lo que se pensaba. Es decir, conforme avanza la crisis, esa crisis de la que tantos desconfían, porque nos dicen muchos que está como ínsita en la naturaleza de las cosas. Bueno, es que el sistema es así, produce crisis periódicamente. Muchos dicen que no es una crisis,
que es una auténtica estafa. Pero no vamos a entrar ahora en ello. Conforme avanza la crisis, avanza más la desigualdad. Y la desigualdad hace que cada vez menos personas concentren más poder económico. A esto contestan los neoliberales diciendo, es que el problema no está en la desigualdad, está en la pobreza. Y si deslocalizamos una determinada empresa, entonces pongamos, por ejemplo, los bangladesíes que trabajen en el taller, aunque estén gravísimamente explotados, porque están en un país donde apenas hay regulación laboral. Ha habido recientemente catástrofes y una enorme mortandad en los puestos de trabajo en industria textil, si no recuerdo mal, en Bangladesh. Bueno, pues al final, ganando, pongamos, $2 al día, ellos van a tener proporcionalmente, nos dicen los liberales, un nivel de vida comparable al que puede tener la ciudadanía occidental con, pongamos, 50 euros al día. Bueno, esto es verdad, ciertamente las cifras son relativas, pero podríamos darle la vuelta y verlo desde otro punto de vista, que yo creo que tiene algo que ver con los derechos humanos y que tiene algo que ver con la teoría de la justicia que hay detrás de todos los derechos humanos, aún en la mundialización. Es que el empresario que está explotando a estas personas está consiguiendo una cantidad de plusvalía, dirían los marxistas, está extrayéndoles una plusvalía, está enriqueciéndose, diríamos en el lenguaje cotidiano, de una manera impresionante, probablemente a base de eliminar eso que se llama ahora nada piadosamente costes laborales, como si fuera un problema solo de costes, está consiguiendo una cantidad de riqueza digna de cualquier empresario occidental, con lo cual podemos entender que está sirviendo para un enriquecimiento todavía más desaforado que los que se dan en los países occidentales. Realmente esto no plantea ningún problema. Se contesta por parte de los liberales, es que se aumenta este tipo de situaciones, entonces la cantidad de riqueza en el país aumenta cada vez más, con lo cual va disminuyendo la pobreza. Y podríamos contestar, sí, pero señale usted en la dirección adecuada, porque al final esto aumenta al precio de una explotación enorme que perjudica a los explotados, que sigue perjudicándolos porque ya lo estaban, que perjudica a los trabajadores occidentales que han perdido sus puestos de trabajo por esta deslocalización y que al final siempre beneficia a los mismos, porque la riqueza que se crea de esta manera es una riqueza que nunca se distribuye. O sea, todo depende de que aceptemos una neorreligión que muchos entendemos que no favorece los derechos humanos, sino que los perjudica. La neorreligión de la competitividad absoluta. Cuando la competitividad es absoluta y no admite reglas, al final los que sufren son las personas. No puede haber un discurso, digamos así, mundializador de los derechos humanos cuando las bases del sistema económico internacional están completamente arraigadas en la injusticia, pero una injusticia cada día más creciente. Y todo esto se nos vende con términos pues muy atractivos, el I más D más I. No nos dice mucho que esta obsesión por el I más D más I, que indudablemente tiene su aspecto positivo, porque, por ejemplo, pues favorece la investigación médica, está haciendo que cada vez desaparezcan más puestos de trabajo. Y muchos contestan, sí, desaparecen muchos puestos de trabajo, pero se crean otros de alta capacitación. Sí, se crean de alta capacitación, pero muchos menos de los que se están destruyendo. Ya hubo quien hace unos decenios habló literalmente del fin del trabajo. Cada día más vamos hacia el fin del trabajo. Realmente revertir esto es muy complicado, pero desde luego es complicadísimo cuando estamos convencidos, como si esto fuera, insisto, una neorreligión, de que las cosas no pueden funcionar de otra manera. Hay un ejemplo que yo creo que es muy importante, muy relevante a este respecto, el famoso tratado multilateral entre la Unión Europea y los Estados Unidos, el TTIP, que se está negociando, ya es un tópico, porque es verdad que se está haciendo en absoluto secreto, que paradójicamente quizá no llegue a entrar en vigor con la consecución de la presidencia de los Estados Unidos por Donald Trump, que en este aspecto es mucho más aislacionista, y que al final lo que hace en aras de esa neorreligión, de la mundialización, de la competencia total y absoluta, es
establecer un sistema de libre mercado total entre los Estados Unidos y la Unión Europea que acaba perjudicando a aquellos que tienen unos estándares laborales y ecológicos, con todo y no ser especialmente altos, más elevados, como los de la Unión Europea. De esto no se habla. Bueno, en fin, debe de haber cosas más interesantes de las que hablar en los últimos tiempos. Pero indudablemente lo que hay es una tendencia a buscar una cierta entropía con unas características determinadas, y yo creo que puedo terminar aquí mi alocución, o al menos la parte más importante de ella, que tienen que ver con algo que parece impecable, pero que oculta ciertas trampas. Por un lado, la extensión del régimen de democracia liberal a lo largo del mundo. Y por otro lado, la extensión del régimen económico del actual capitalismo maduro, un capitalismo fundamentalmente financiero, donde importan mucho más este tipo de operaciones especulativas que la economía real. De hecho, la han desbordado ya docenas y docenas de veces. Esto es lo que se nos dice, esto es lo que nos vendió, por ejemplo, en su momento Francis Fukuyama, con una intención que después se vio que no era tan limpia ni tan puramente filosófica como parecía, cuando se nos dijo que había aquí prácticamente un nuevo orden mundial. Esto es lo que estaba refrendando, por ejemplo, la postura del George Bush padre, cuando hablaba en esos términos del nuevo orden mundial a principios de los 90. Es decir, aquí hay un fenómeno mundializador que tiene la base de la democracia liberal y del sistema económico también liberal y además internacionalizado, con una pérdida de soberanía. Pero también vemos cómo esa pérdida de soberanía se produce de una manera muy selectiva. Por ejemplo, cuando alguien, valga el casticismo, se sale del tiesto, se le invade. Se le invade porque tiene que recobrar la democracia liberal, por la fuerza, claro. Y sobre todo tiene que recobrar el sistema económico del que de una manera u otra se ha salido, y de paso pues ya lo invadimos con ciertos propósitos estratégicos que vienen muy bien detrás de toda esta retórica. Es decir, le vamos dando vueltas a todo esto. Hombre, parece que la invasión de un país y la causación en él de varios centenares de miles de muertos en contra de lo que dice la comunidad internacional, en contra de las reiteradas advertencias de las Naciones Unidas, en contra de la negativa del Consejo de Seguridad, parece que esto tiene algo que ver con los derechos humanos. Sin embargo, se hace en nombre de una mentalidad mundializadora que tiene detrás algo en apariencia tan impecable como la democracia liberal y el sistema del libre mercado. Deberíamos tener cuidado a la hora de centrar nuestro discurso sobre los derechos humanos, si en la práctica esta cesión de soberanía con la que comencé mi alocución y que luego vamos a profundizar mi compañero y yo, que al final acaba haciéndose siempre a favor de los mismos intereses, tiene realmente algo que ver con los derechos humanos, porque muchos pensamos que lo que hace es machacarlos sistemáticamente en el exterior y en el interior. Sí, la verdad es que el panorama que has dibujado general, tan preciso y tan certero en su descripción, en su diagnóstico, pues ha incidido notablemente también en el papel del clásico Estado-Nación en todo esto, ¿no? Es decir, el modelo de Estado moderno, caracterizado por la centralización del poder muy clara, que despliega un derecho particular sobre un determinado territorio, sobre el sustrato más o menos subjetivo, emotivo, sentimental de una nación que sostiene todo eso. Pues todo esto se está viendo desbordado por este panorama clarísimamente. Al ciudadano, la ciudadanía como también concepto muy ligado al clásico concepto de Estado-Nación, pues evidentemente se está transformando también. Está, podríamos decir, en una situación de crisis. Y entonces al ciudadano, que ha tenido desde hace 4 siglos como referente fundamental de protección de sus derechos y de sus intereses públicos al Estado, ¿qué le queda ahora? ¿A dónde va ahora? En la medida en que el Estado se está viendo también transformado peligrosamente y afectado peligrosamente por este panorama que has descrito tú, ¿no? También, obviamente, una transformación del concepto de ciudadanía. Esta lógica económica que se está imponiendo absolutamente
de manera desaforada en todos los ámbitos de la vida de las personas, pues está llevando también a que el ciudadano vea erosionada su condición política y pase a ser, como muy bien ha dicho Zygmunt Bauman, por ejemplo, un ciudadano consumidor, un sujeto básicamente consumidor que se define políticamente, que define su identidad política por su capacidad de consumir. Claro, aquí ya el Estado, pues, ¿para qué nos queda? Pues, de alguna manera, el papel político del Estado sería el que nos facilite precisamente el efectuar, el operar operaciones de consumo, ¿no? Realizar actos de consumo. ¿Hasta qué punto todo esto se compadece con el viejo ideal liberal clásico del Estado como expresión del derecho, como gran fiscalizador del cumplimiento de los derechos, de la eficacia de los derechos de las personas en el orden social? Esto es un problema grave e importante que desde luego se está planteando a raíz de este nuevo panorama de la mundialización, ¿no? Esta erosión del concepto de ciudadanía, esta crisis del concepto clásico político de ciudadanía moderno liberal que por esta lógica cuantitativista o cuantitativa económica pues está derivando en una especie de condición de consumidor como criterio fundamental de identidad política, de identidad social. Más incidencias, más consecuencias de la mundialización ya en un ámbito vistas desde un punto de vista interno o intraestatal. Por supuesto, la crisis de lo público. Ya en los años 80, que empezó todo esto de manera mucho más acusada, se empezó a producir un proceso de externalizaciones, de privatizaciones de los servicios públicos que han pasado a manos privadas, a manos de estas empresas que están controlando, bajo esta lógica neoliberal, económica, cuantitativa, la vida de las personas. El Estado se ha reducido en ese sentido y los servicios públicos lo que antes eran los servicios públicos, ahora han pasado a manos privadas, consecuencia precisamente de esta imposición absoluta de la lógica económica neoliberal, que está reduciendo el Estado y, por tanto, la capacidad del Estado para garantizar derechos a los ciudadanos. En la medida en que se reduce la capacidad de acción del Estado con la privatización de servicios públicos, por cierto, esos servicios además los habían sostenido los ciudadanos, los habían pagado los ciudadanos y de repente han pasado a manos privadas, ¿no? Curiosamente, en aras de un supuesto beneficio económico o una supuesta eficacia económica. Pues esto es importante y a efectos de políticas concretas públicas, pues tiene su incidencia en la comprensión de por qué se están recortando derechos, en la medida en que el Estado ha perdido capacidad de imponer derechos en determinados sectores, porque esos sectores han pasado a manos privadas, pues obviamente la capacidad del Estado para garantizar esos derechos de carácter fundamentalmente económico, social y cultural, pues se ha visto seriamente erosionada. ¿Esto a qué ha llevado también? Pues a otra circunstancia importante en el plano puramente político, y es que se hable hoy día más bien de gobernanza más que de gobierno. ¿Qué pueden hacer los gobernantes ante esto? Gobernar o hacer una especie de gobernanza, como se dice ahora, es decir, una especie de gestión más o menos administrativa de lo público, o a tomar decisiones de auténtico calado político. Obviamente se está imponiendo el concepto de gobernanza. En el fondo, lo que voy a decir puede sonar hasta subversivo, pero en el fondo da igual quién esté mandando. Si es que los márgenes de acción están muy tasados bajo el criterio de la gobernanza. Esto está llevando a que los gobernantes, los que están en el gobierno, a lo máximo que puedan aspirar es a crear un derecho ad hoc, podríamos decir, ¿no? Derechos de carácter efímero, de carácter con poquito calado político y jurídico, es decir, derechos que tienen que ver con coyunturas muy concretas que vienen dadas por esta situación de gobernanza más que de gobierno. Es decir, aspirar a una reforma profunda de la condición del sistema político, pues es muy difícil bajo estos estrechos márgenes. A lo máximo que se puede llegar es una especie de derecho de soft law, ¿no? como dicen algunos, ¿no? de derecho ad hoc, de derecho coyuntural y de derecho que no puede aspirar, como digo, a una cierta permanencia o con una cierta vocación reguladora de la paz social o de la justicia social. Eso es una cuestión que está ligada, como digo, a esta cuestión de la transformación del gobierno en el Estado-Nación a la transformación de la gobernanza en el Estado-Nación por parte de los gobernantes.
Y, por supuesto, esto está llevando también ya desde el punto de vista teórico-jurídico, más estrictamente teórico-jurídico, pues a la pérdida de las ideas clásicas de los positivistas liberales de la plenitud y la unidad de los sistemas jurídicos, es decir, la vieja idea de la sistematicidad del derecho como condición fundamental para la realización de lo jurídico. Pues todo esto también está en crisis. Es decir, en la medida en que se desmembra un tanto, precisamente por esta noción de gobernanza, por esta noción de soft law, de derecho suave o de derecho poco intenso, ¿no? Se está llegando a una situación en que hay mucha regulación, muchas regulaciones muy coyunturales, muy efímeras, muy ad hoc, y por tanto todo esto está repercutiendo desde el punto de vista teórico-jurídico en las viejas ideas de la sistematicidad del derecho, de la unidad del derecho, de la plenitud del ordenamiento jurídico. Eso está dando lugar a que el Estado obviamente se vea en una situación, el modelo jurídico que está ligado al modelo de Estado-Nación se esté viendo también profundamente afectado y erosionado. Y luego también una última circunstancia ligada a este soft law o a este derecho ad hoc tiene que ver con las regulaciones sobre temas ya que se le puedan plantear al Estado de mayor calado político a situaciones de excepcionalidad. A situaciones de excepcionalidad que tienen que ver con lo que, por ejemplo, Agamben, el filósofo italiano, el emérito italiano, llama estado de excepción permanente en lo que es el ejercicio de lo político hoy por parte del Estado. Es decir, no hay más que ver en España en los últimos años la cantidad de decretos leyes que hemos tenido, ¿no? Y de hecho se ha gobernado por parte del Partido Popular en base a decretos leyes que son instrumentos jurídicos excepcionales. La propia Constitución dice que han de ser utilizados en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Pues bien, se ha convertido en normalidad. Lo excepcional se ha convertido en normal. El derecho penal del enemigo, lo que se ha llamado el derecho penal del enemigo, el derecho ad hoc, ¿no? El derecho penal dirigido a reprimir determinadas conductas de determinados sectores poblacionales de la población en momentos muy concretos. Entonces se está juridificando penalmente estas situaciones y estos sujetos por circunstancias muy coyunturales, ¿no? Pues esta situación de excepcionalidad jurídica pues es también otra manifestación de esta erosión, de esta crisis del modelo de Estado-Nación con su derecho sistemático, pleno, bajo un criterio unitario, y que todo esto pues en el fondo está dando lugar a una situación de crisis también del propio Estado-Nación. Efectivamente, este es un problema bastante grave y además, como suele ocurrir, está disfrazado. Por ejemplo, cuando se planteó la cuestión de despenalizar cierto tipo de conductas y hacerlas objeto de sanciones administrativas, pues bueno, esto parecía algo en principio positivo. Es una característica de todos los fenómenos que se van planteando, que uno tiene la sensación de que, por decirlo también castizamente, de que le van dando por todas partes, pero siempre se lo dicen con la máxima educación y de la manera más correcta y más formalmente adecuada. Dice, bueno, es que cada vez hay menos contenido en el ámbito de lo penal. Bueno, cada vez hay menos contenido en el ámbito de lo penal, pero es que el ámbito de lo penal suele ser más garantista. Al final lo que tenemos con esta nueva regulación de seguridad ciudadana es un montón de actuaciones por parte de la Administración, que ya se ha denunciado por parte de muchos ilustres juristas que conceden a la policía un margen de interpretación muy amplio y que al final derivan en ocasiones enormes sanciones económicas que tienen que ver con unos estándares de comportamiento por parte de la policía cada vez más represivos. Y bueno, esto se despenaliza, claro, sí se despenaliza, pero al final lo que se hace es intentar machacar a la gente que se opone, no diría yo tanto al sistema como a la deriva que está tomando este sistema, castigándoles por la vía económica, que es la manera en que se puede crear auténticos muertos civiles. Esto es lo que hay que poner de manifiesto, que al final se está desactivando, por decirlo así, la sustancia misma de un Estado de Derecho, su garantismo efectivo, siguiendo una corriente que además está perfectamente descrito, que han seguido sobre todo los países anglosajones, fundamentalmente como pioneros Estados Unidos y el Reino Unido desde aquella famosa Patriot Act,
que a partir de esos terribles acontecimientos del 11 de septiembre vinieron a decir, bueno, el mundo hay que regularlo otra vez, a partir de ahora lo tenemos que hacer, lo tenemos que regular las potencias hegemónicas, lo tenemos que regular de acuerdo con unos criterios que son puramente cuantitativistas, descriptivos, es decir, ¿cómo va usted de déficit? ¿Cómo va usted de democracia parlamentaria? ¿Cómo va usted...? No ciertamente cómo va usted de garantías. Eso parece que, aunque es impecablemente liberal, pertenece ya al discurso del pasado. Es decir, que al final lo que tenemos aquí es, no voy a llamarlo en modo alguno, en el caso de nuestro país, una criminalización de la disidencia, porque precisamente es lo contrario, no se criminaliza porque un crimen es un delito grave. Lo que se hace es, una vez más, regular administrativamente la disidencia de manera que en la práctica sea castigada, pero además castigada de una manera tan cínica que ni siquiera hace falta meterla en el Código Penal. Y esto muchos pensamos que no puede ser casual, que tiene que ver con una concepción economicista del mundo, en la cual cada vez más, eso que algunos teóricos han llamado las élites extractivas, progresan, y que hay un complejo mecanismo en el que están implicados muchos menos sujetos de lo que parece y muchas menos corporaciones de lo que pudiera parecernos, que acaban dominando el mundo y acaban imponiendo la misma lógica de disminución de los derechos sociales, del aumento de la rentabilidad económica y de la imposición de un modelo puramente formal y aún formalista de la democracia en el mundo. Todo lo que no está ahí se sale, se corta, como en el hecho de Procusto. Deberíamos pensar, por lo tanto, si todas las religiones que hay detrás de todo esto, esencialmente la religión de la competitividad y de la imposición absoluta de la lógica económica, aún en contra de la cohesión social, aún, como decías tú muy bien hace un rato, convirtiendo al ciudadano en puro y simple consumidor, nos lleva por un camino adecuado. Porque muchos estamos convencidos de que aquí lo que hay es la vuelta al mercado como criterio único de cohesión social en lo nacional y en lo internacional. Efectivamente vemos las campañas electorales y es que son una fiesta mediática. Cada vez se hacen más tonterías, cada vez es más difícil distinguir la venta de un producto de la venta de un producto sedicentemente político, como una mercancía electoral. Y lo político se desactiva porque ya no tiene que ver con la regulación y con la actuación en aras de la vida en común. Ahora lo que hay es una siniestra oferta en la cual siempre estás actuando como consumidor y, como planteabas tú hace un rato también, la posibilidad de cambiar algo estructural, algo importante, te es definitivamente hurtada. Como hubiera dicho Finkielkraut hace 31 años en ese texto estupendo de La derrota del pensamiento, al final puedes elegir todo lo que quieras, siempre que sea, por ejemplo, entre la literatura y el ala delta. Las elecciones realmente importantes te son hurtadas como ciudadano. Esta es una desactivación total del ámbito de lo político en aras del ámbito de lo económico y, en concreto, de una interpretación muy determinada de este. Sí, no, has apuntado un tema muy interesante que es la cuestión mediática. Es decir, hoy una de las consecuencias fundamentales de todo esto es que se vivió en un ámbito mediático, un ámbito que está regido absolutamente por los medios de comunicación social. Es decir, el sujeto se configura identitariamente por su presencia mediática, por lo que llaman ahora visibilidad, por lo que se llama transparencia, por este tipo de conceptos o neoconceptos, ¿no?, que se están reelaborando desde esta nueva neoreligión, como tú decías, que tiene que ver con la configuración de un sujeto que quede meramente reducido a su presencia mediática, aspire como mucho a su presencia mediática y encuentre su sentido vital en esta visibilidad mediática, en esta transparencia mediática, etcétera, dejando de lado cuestiones de fondo, materiales que tienen que ver con valores, con criterios de justicia, etcétera, etcétera. Esto es algo que forma parte de la lógica economicista, la lógica del mercado posmoderno, que está ligado a estos procesos de mundialización y que están provocando situaciones de crisis existencial absolutamente devastadoras en las personas, precisamente porque el mercado da para lo que da
porque todo esto está regido por lo que llamaban los clásicos liberales ingenuamente la mano invisible, y que aquí no parece tan invisible, o si al menos no sabemos si es una mano, o si ya hay algo más que una mano, si son visibles, si es invisible. En fin, garra, todo esto está absolutamente confundido, y entonces, claro, el sujeto vive en una situación de dependencia permanente, de angustia permanente, de carencia de sentido, que antropológicamente, existencialmente, personalmente, moralmente, pues está teniendo consecuencias extraordinariamente graves aquí, ¿no? Y importantes de calado en la vida de las personas, por su reducción precisamente a su condición de consumidor, ¿no? Esto es muy interesante porque bueno, lo que llama Byung-Chul Han, el coreano el filósofo coreano es muy interesante. Vivimos en una sociedad estrictamente pornográfica, ¿no? Es decir, aquí ya a medida que todo es transparente, todo es visible, pues la intimidad queda relegada a un segundo plano y todo está expuesto de manera incluso obscena, ¿no? En muchos casos. Y eso al final acaba quebrando un orden que se suponía garantista, que se suponía destinado a que los seres humanos se protegieran del poder, y ahora al final resulta que el poder del que hay que protegerse es aquel ante el que estamos completamente inermes, no solamente los sujetos, sino también los propios estados. Recomiendo a quienes nos están escuchando y no sepan nada de ello, aquí se ha ocultado sistemáticamente por parte de la inmensa mayoría de las instituciones, y solo la sociedad civil ha mantenido viva la llama, la cuestión del TTIP. Creo que es muy importante que hagan alguna averiguación, ahora que se puede hacer tan fácilmente en la red, sobre lo que es el TTIP y sobre los mecanismos que además llevan este tipo de tratados que producen una desregulación total, una liberalización total de las transacciones, porque esto en principio parece muy bueno. Nadie tiene en cuenta, por ejemplo, que si las transacciones entre los dos lados del Atlántico aumentan exponencialmente, aumentará también la contaminación. Pero bueno, al parecer todo este tipo de costes ocultos no tienen ningún problema. Pero hay algo que tiene que ver precisamente con lo que hemos estado tratando aquí todo el tiempo, y yo creo que es un buen momento ya para ir concluyendo al respecto, con la crisis de la soberanía. Hasta tal punto llega la crisis de la soberanía que dentro de este sistema, dentro del sistema que consagran este tipo de tratados de libre comercio, las controversias entre las empresas que se sientan perjudicadas por la actuación normativa de ciertos estados y esos estados se dirimen por medio de instituciones que son extraestatales, que son puramente arbitrales. Ha habido condenas a estados, recuerdo alguna, bueno, no podría reproducirla aquí, pero no tengo la documentación, al estado canadiense, que tenía que ver con la demanda de que lo hizo objeto una multinacional. Es decir, ahora mismo ya el Estado está tan atado, debe de ser esto, lo que llaman la famosa pérdida de soberanía, la que no se da en el ámbito interno a la hora de reprimir a sus ciudadanos, el Estado está tan atado por la necesidad de recurrir a estas instituciones arbitrales que se puede encontrar perdiendo una demanda que le haya interpuesto una gran corporación y que le obligue a cambiar su regulación normativa, que todos sabemos en qué sentido va a ser, porque la mayoría de estas demandas tienen que ver con problemas de contaminación, con problemas, por tanto, de garantía de los derechos de los ciudadanos, del derecho a un medio ambiente saludable, de la consecución o el mantenimiento de unos ciertos estándares en materia laboral o en materia ambiental, que no vienen bien a las multinacionales. No seamos ingenuos. Los intereses aquí están claramente opuestos. Los intereses de los ciudadanos nunca son los de las grandes corporaciones. Y cuando entran en crisis, aquel a quien cabe defender los derechos de los ciudadanos, el Estado, bien que ha hecho una gran claudicación de este deber en los últimos decenios, pero aún formalmente lo mantiene, puede verse compelido a cambiar su normativa para hacerla todavía más restrictiva de los derechos que está llamados a defender. Por lo tanto, esta superposición de lo privado sobre lo público, pero además de lo privado que afecta a los intereses de los de siempre, creo que esto se puede decir abiertamente sin ninguna clase de demagogia, que parece que va marcando una dirección determinada en el mundo, que es una dirección claramente ideológica, no voy a decir política, esto no tiene nada que ver con la política, como la relación con la vida en común de la ciudadanía. Esto tiene una orientación claramente ideológica que va
destinada a consagrar cada vez más los intereses de unos pocos sobre los de la inmensa mayoría, con el resultado que si aquí es grave, no digamos ya en el tercer mundo, pues de desplazamientos masivos de población, de monocultivos, de multiplicación de los transgénicos, de acumulación cada vez más de poblaciones en la periferia de las grandes ciudades y desde luego de una contaminación completamente desatada, que sigue teniendo todavía negacionistas, incluso en un momento en el que ya resulta imposible negarla con un mínimo de racionalidad. Creo que todo esto nos da motivos de sobra para dedicar algunos minutos de nuestro tiempo como ciudadanos a pensar en cosas que nos incumben directamente como tales y como miembros de esa sedicente comunidad internacional que cada día parece menos presente. Deberíamos pensar en hasta qué punto la situación de los derechos humanos, que es lo que estábamos planteando aquí, de los derechos civiles, de los derechos económicos, sociales, laborales, de los de tercera generación, hasta qué punto la situación de los derechos humanos se puede beneficiar no tanto de la mundialización como del modelo concreto de mundialización que se ha impuesto en el mundo, que es el neoliberal, y muchos no tenemos ningún problema en contestar sin ningún tipo de duda que no. Sí, desde luego aquí es necesario un replanteamiento profundo de lo político y de lo jurídico que de algún modo ofrezca respuestas desde el patrón clásico de concepción de lo jurídico como algo que está ligado a valores, a lo justo y a la dignidad de las personas. Pues todo esto hay que replantearlo y hay que repensarlo en profundidad, porque bueno, pues aquí sí es cierto que hay una nueva forma de vida, hay una nueva forma de relación social, una nueva forma de comprensión de las personas y de autocomprensión de las personas de sí mismas, que exige, yo creo más que nunca, un ejercicio de reflexión crítica por parte de cada uno de nosotros en nuestra condición personal, humana y también de ciudadanos que tenemos que participar, estamos llamados a participar en nuestras sociedades políticamente. Porque bueno, pues esta aplastante reducción de todo a una lógica cuantitativa, evidentemente lo que parece que tiene como principal consecuencia es que nosotros nos convirtamos en un número más, a lo máximo que podamos aspirar a ser un número más en este mare magnum de cuentas y de sumas y de consideraciones desde un punto de vista estrictamente cuantitativo de la realidad, y eso pues hay que ver si nos satisface nuestras perspectivas personales y en nuestras perspectivas sociales en la relación con nuestros semejantes, ¿no? Hay los espacios privados, personales, particulares de cada uno, de acción y de ejercicios de las virtudes públicas, yo creo que son importantes para de alguna manera salvaguardar determinados reductos ante todo esto, que no hay quien lo pare, ¿no? Y que parece ser que no hay quien lo pare, o yo no veo, al menos en ese aspecto muy escéptico, una alternativa política a todo esto, ¿no? Lo que hay son meras reacciones muy coyunturales también, en alguna medida ligadas también a la propia dinámica del sistema de fondo, que precisa, yo creo que también para autolegitimarse, de una cierta contestación controlada, y sobre todo en el espacio mediático, que es el espacio del poder hoy día, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un tema de fondo. La mundialización nos está planteando desafíos importantes para los derechos humanos y para nuestra condición de ciudadanos y de personas, ¿no? Pues aquí queda esta reflexión, esta conversación. El tema ciertamente es dilatadísimo, no tenemos más tiempo, pero nos parece que si puede suscitar reflexiones en nuestro alumnado en relación con algunos de los temas del final de la disciplina Filosofía del Derecho, y desde luego en la ciudadanía que nos escuche toda esta conversación, que para nosotros ha sido apasionante, porque lo es el tema al que se refiere, estará bien empleada.